Dignos el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Dignos el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Dignos el Cordero de recibir la gloria, fuerza y honra, todo el poder. Dignos el Cordero de recibir la gloria, fuerza y honra, todo el poder. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Ángeles y querubines delante del trono, y una nube de gloria, y una nube de gloria. Eres santo, 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 eres santo. Eres santo, 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 eres santo, santo, eres santo, eres santo. Aquel que venció a la muerte, aquel que resucitó, aquel que es el Señor, el león de la tribu de Judá, raíz de David, estrella de la mañana, el jinete del caballo blanco. Santo, 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 sus ojos como llamas de fuego, y en su boca una espada afilada. Está vestido con un manto de sangre, y en su muslo está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor de Señores, Rey de Reyes, oh, Señor de Señores, Señor de Señores, y ven a este lugar, oh, y ven a este lugar, llena este lugar, llena este lugar, Señor de Señores, llena hoy mi vida, Señor, llena este lugar, oh, llena este
Señor de señores, llena hoy mi vida, Señor. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Tu presencia llena mi vida, sin ti ya no puedo vivir. Buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Tiene sed de ti y mi carne tiene a Jesús. Mi alma tiene sed de ti y mi carne
anhela Jesús. Oh, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela Jesús. Oh, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela Jesús, buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero, buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero, buscando más de ti, deseando conocerte más. Declaro con mi corazón que sin ti yo muero. Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo estudio de miércoles. Esta semana de nuevo me toca compartir con ustedes y vamos a continuar en la línea de Efesios y vamos a estar revisando Efesios capítulo 5 en un capítulo que es directamente para la iglesia y tiene que ver con la vida conductiva del cristiano y cómo finalmente nos estamos desenvolviendo como hijos de Dios. Claramente el apóstol hace un llamado a la iglesia de Éfeso, una iglesia que de verdad estaba sumergida en una, podríamos decir, una sociedad muy parecida a la nuestra, a la del día de hoy. Una sociedad que tenía mucho de fornicación. Yo creo que hoy día vamos a centrar lo que vamos a conversar del versículo 1 al 17. Lo vamos a centrar en el tema de la conducta del cristiano y que tiene que ver con un área del fruto del Espíritu que es la templanza. Creo que finalmente es algo que tenemos que trabajar como cristianos y que tiene que ver con el, podríamos decir, autocontrol, aunque no es autocontrol, porque finalmente tiene que ver con ese poder y esa capacidad sobrenatural que solamente por medio del Espíritu Santo podemos tener para vencer el pecado y la tentación. ¿Ok? Así que vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor, que siempre viene con algo, nunca llega vacía, Señor, siempre nos entrega algo, nos redarguye, Señor, nos lleva al arrepentimiento, a la introspección, Señor, siempre nos lleva, Señor, a buscar dentro de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada a ti, Señor, y te pedimos que tú seas poniendo en nosotros, Señor, ahora, primero en mí, Señor, esa capacidad de poner por obra tu palabra, de poder, Señor, ser tierra fértil para lo que tú quieres enseñar, Señor. Ayúdame a ser solo un mero instrumento, Señor, en lo que tú quieras enseñarnos a todos el día de hoy, Señor. Te pido que tu Espíritu, Señor, nos ayude, nos dé paz, Señor, nos reconforte, Señor, nos capacite en este andar, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a Efesios capítulo 5, del versículo 1 al 17, dijimos que íbamos a estar revisando, y creo que es importante empezar con cuál era la situación de la iglesia de Éfeso. Era una ciudad bien concurrida, una especie de capital que tenía de todo de lo que podemos hacer la comparativa, diría yo, con el mundo actual. Había una especie de religión que se amparaba en lo que era la fornicación. Las sacerdotisas sentían que por medio del acto sexual ellas podían como llegar a estos éxtasis y poder como lograr conversar con el más allá. Hoy día podríamos decir que algo parecido pasa, ¿no es cierto? Porque siento que la gente hoy día, y me toca escucharlo mucho de personas como en la simpleza y en la liviandad que se usa para la fornicación, ellos sienten encontrar paz. Vamos
a ir viendo un poquito. Y esto también es un llamado de atención fuerte porque hoy día lo que es la sociedad no cristiana está totalmente abierta a lo que es una sexualidad explícita y libre. ¿Ah? Si hay por ahí niños muy chicos, muy pequeños, quizás esto va a ser un poco fuerte desde el punto de vista de lo que vamos a tocar y sería recomendable, quizás por ahí, si no hay un criterio formado todavía, que no lo escucharan. Eh, Vamos a empezar a leer del versículo 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas como son, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Ok? Y en todo lo que tiene que ver aquí con este capítulo, claramente es un llamado a la iglesia. Y vemos que aquí el apóstol no hace una referencia directamente a nosotros como cristianos, y es un llamado a sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este imitador claramente habla de el Señor Jesucristo, a cómo anduvo Jesús en la tierra. Claramente no podemos imitar a Dios porque no tenemos referencia, ¿no es cierto?, de lo que Él hizo, pero sí tenemos la del Señor Jesucristo, la tenemos en los 4 evangelios, que siempre es recomendable que los leamos de tiempo en tiempo. Son libros que hay que repetir la lectura de tiempo en tiempo. Es muy bueno sumergirse en lo que hizo Cristo en la tierra. Es muy bueno entender y ver cómo el Señor caminó y habitó entre nosotros. Y ahí tiene que ver lo que tenemos que imitar, su pasión por el llamado que Dios puso en este momento como carne, ¿no es cierto?, y guiado por el Espíritu Santo para cumplir el mandato de la cruz. La humildad, el amor, la mansedumbre con la que Él caminaba y la autoridad también con la que Él caminaba, que era la autoridad que venía del Espíritu Santo ya que estaba en carne, y también su obediencia, ¿no es cierto?, al camino de la cruz, que finalmente era lo que Él tenía que realizar como el cordero inmolado que venía al mundo en rescate de lo que se había perdido. Y en el versículo dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y ahí viene finalmente, ¿no es cierto?, esta congruencia con respecto a que primero decía, sed pues imitadores de Dios. Y ahora dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Aquí se conjuga lo que conversábamos en el versículo 1, que tiene que ver con que esto hace referencia al carácter de Cristo, ¿no es cierto?, como Cristo anduvo a través, en medio de, ¿no es cierto?, de los discípulos en la tierra, Señor, el Señor cómo caminó, etcétera. Y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto habla, ¿no es cierto?, de la obediencia del Señor en lo que fue su tránsito como ser humano en medio de nosotros. Y habla aquí y andad en amor. Creo que lo hablábamos la semana pasada y que tiene que ver con ese amor bien entendido. El amor mal entendido muchas veces es alcahuete y el amor de Dios no es alcahuete. ¿No es cierto? La Escritura dice que el Señor disciplina a quien tiene por hijo, y vaya que la disciplina del Señor a veces es dura, vaya que a veces nos fatiga, inclusive como que nos llega como a apresumbrar. Cuando entendemos que estamos pasando por un proceso que tiene que ver con la disciplina del Señor, es duro, es fuerte, se entiende,
Y cuando uno entiende que viene el Señor, uno no le queda otra más que bajar la cerviz, agachar el moño, como se dice en buen chileno, y, y sufrirla, nomás, ¿no es cierto? Porque finalmente son consecuencias de cosas que uno mismo va sembrando y que va dejando ahí. Por tanto, el amor de Dios no es alcahuete, y el amor de andar en amor tiene que ver con también ser hermanos en Cristo, poder apoyarnos, ¿no es cierto? Exhortarnos los unos a los otros, y también, como lo decía la semana pasada, ser capaz de animarnos, pero también amonestarnos los unos a los otros. Y es una tarea que a veces no nos gusta tomar porque es muy bueno o muy fácil solamente tocar las cosas buenas, ¿no es cierto? Cuando nos toca felicitar al hermano, etcétera. Pero los temas controversiales son difíciles de tratar. Son como difíciles de llevar a la palestra, ¿no es cierto? Y poner a un hermano y decirle, oye, ¿sabéis qué, hermano? Considero esto, y siempre, ojalá con la escritura en la mano, haciendo referencia a la que la escritura dice en cualquier conducta, que podamos unos o otros estar, ¿no es cierto?, peinando la muñeca, no sé cómo ponerle en otro término coloquial con respecto a que finalmente tenemos que llamarnos a terreno los unos a los otros. Es muy bueno porque nuestro pastor, nuestro líder, no va a ser omnisciente, va a ser una persona que finalmente puede saber o no puede saber lo que va a pasar, pero ahí para eso está el liderazgo, y para eso están todos los hermanos de la congregación, para apoyarse unos a otros, para que podamos ser de motivación, de edificación los unos a los otros. Lo veíamos con los dones la semana pasada, que finalmente son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si finalmente no hay un actuar entre nosotros como hermanos, claramente, y si dejamos pasar, que transformamos el amor en alcahuetería, claramente se va desviando y se va debilitando lo que podamos hacer como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor en este tiempo. Y estamos llamados claramente a hacer el ejercicio del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Nosotros somos su cuerpo. No podemos ser, yo no he visto un cuerpo que se rebele contra el cerebro, ¿no es cierto? Por eso que el ejemplo es tan bueno, porque la cabeza, ¿no es cierto?, en el cerebro da una orden. Y yo no veo a un pie queriendo hacer lo que él quiere, una mano queriendo hacer lo que él quiere. No me imagino eso. La analogía va finalmente en entender que si nosotros entendemos y nos sumergimos en el carácter de Cristo, vamos a entender cuál es el mandato de Dios, y vamos a entender finalmente cuál es el destino de lo que tiene que ver con respecto a lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿No es cierto? Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragante. La Escritura también dice, ¿no es cierto?, presentaron al Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso es una cuestión llamativa y perfecta en cuanto a lo que tiene que ver con la Escritura. Hablábamos del sentido de la perfección la semana pasada, que no tiene que ver con no equivocarse, sino tiene que ver cómo nos ve el Señor, y también cuál tiene que ser nuestro deseo y nuestro caminar, de entender y estar sumergidos y sometidos a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? En Pedro también dice, la carta de Pedro dice que haciendo esto, ¿no es cierto?, no caeréis jamás. Es una cuestión brutal. A mí siempre me vuelve la cabeza ese versículo, porque tiene que ver finalmente de cuán sumergidos podemos estar en la presencia del Señor. Tenemos que entender que siempre vamos a estar sujetos a nuestras carnalidades, a cierto grado de envidia, a cierto grado de pelambre, que es algo que, aunque queramos o no queramos, siempre está en nosotros, el criticar a otro, el hablar mal del resto, porque es como una especie, creo, mental, donde uno va como justificándose a sí mismo. ¿Ah? Es como que yo soy mejor que él, ¿ah? En ciertos sentidos, porque eso criticamos. En lo que somos nosotros mejores que el otro, eso criticamos. Más no criticamos en lo que nosotros somos peor que el otro, porque no nos gusta, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, el Evangelio. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestro propio ojo. En ese sentido tenemos que entender que no estamos llamados a ser jueces, pero tampoco estamos llamados a ser alcahuetes. Y el juzgar no tiene que ver con el enjuiciar a todos, esto aquí, no tiene que ver con ese nivel de juicio. Tiene que ver con que lo que juzga es la Escritura. Y si nosotros ponemos en la balanza nuestra conducta, la conducta del hermano, nosotros sí tenemos autoridad para decirle a un hermano, hermano, ¿sabes qué? Según la luz de la Escritura, no yo, no te estoy juzgando yo, te juzga la Escritura, te juzga la palabra, te juzga lo que el Señor dejó acá escrito, que dice que esto que estamos cometiendo tú o yo no está de acuerdo a lo que el Señor dice. Y ahí queda claro. Yo, cuando me he visto enfrentado a situaciones, cuando me ha tocado a mí recibir la reprimenda, o cuando me ha tocado darla en el buen sentido, hablamos de entender de que finalmente no hay nada mejor que ser confrontado con la palabra, a veces para bien o para mal. Cuando lo estamos haciendo mal o cuando lo estamos haciendo bien, es súper bueno, siempre es bueno.
Siempre es bueno, siempre el Señor saca algo desde eso y va forjando algo. Y a lo que quiero llegar, a los versículos que vienen, que tienen que ver con la templanza. Inclusive también después, no lo leímos, pero tiene que ver el versículo después 18, tiene que ver con embriagarse con vino también. Dice, antes bien ser lleno del Espíritu. Y ahí va lo que tiene que entender el cristiano, que tiene que ser un modelo autoconstructivo, en el sentido de que si nosotros le damos tiempo al Espíritu, vamos a ir fortaleciendo las áreas en las que somos débiles. Es una cuestión que se da por defecto. Y es una cuestión que se va dando como rara cuando uno se sumerge en el Señor, que empiezas a darte cuenta cómo ciertas cosas son más fáciles de vencer. Y es así, es así. Nosotros entre más nos sumergimos en el Señor, entre más comunión con el Espíritu tenemos, más fácil nos es dejar ciertas conductas. No significa que vamos a ser perfectos, insisto, pero claramente el Espíritu nos empieza a dar victorias sobre el pecado, nos empieza a dar victorias, pequeñas victorias que después se nos van transformando en grandes victorias, y así vamos transformándonos en cristianos victoriosos sobre la tentación y sobre el pecado. Y una cuestión que tiene que ver netamente con la rendición del ser humano a la voluntad de Dios. Y vamos al versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Y voy a terminar esta parte para que podamos hacer el contexto. El versículo 5 dice, porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este versículo, del versículo 3 al 5, es importante analizarlo, porque ¿saben qué? Hoy día está normalizada la prostitución. Está súper normalizada. Primero empezó por la prostitución en sí, ¿no es cierto? Siempre han existido las prostitutas, por algo le dicen la profesión más antigua del mundo, o el oficio más antiguo del mundo. Debe ser el oficio, ¿no es cierto? No creo que sea profesional la cuestión. Bueno, no sé, quién sabe. Oye, pero en ese sentido, está normalizada la prostitución. Primero se empezó con el tema de poder tener cafés con piernas, tener nightclubs. Hoy día la cuestión ya llegaba a niveles donde hay niñas, antes se hablaba de que a las chicas se las raptaban y las obligaban a bailar, o que las inducían o las metían en las drogas para que estas chicas fueran strippers o cosas por el estilo. Cosa que siempre por ahí me dio un poquito de ahí nomás. Nunca me creí tanto ese cuento. Eh, pero hoy día está normalizado. Hoy día hay plataformas donde se puede acceder a cualquier tipo de contenido pagando. ¿Y saben qué? Estaba leyendo, a causa de lo que es mi trabajo, que no sé si una ministra o una subsecretaria que tiene que ver con el Ministerio de Economía hablaba de que para las personas que trabajamos en inversiones vamos a tener que tener un grado de certificación de la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero, ¿verdad? Pero era como una cuestión que tocó, pero como que las noticias al tiro lo amplificaron eso, pero abajo cuando se contextualiza la información, era porque ella decía que cuando se daban informaciones o recomendaciones, ¿ya? De ciertas cosas, ya sea de productos, etcétera, que tenía que ver con los influencers, ¿ya? Más que todo como este grado de ser influencer y tú ser un líder de opinión en redes sociales, y con esto ir como, por así decirlo, manipular la decisión de las personas, ir ofreciendo ciertos productos. ¿No es cierto? Al final tú dices, oh, yo lo probé y espectacular, bla, 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 y como tienes seguidores, la gente va y cae en efecto dominó en lo que tú quieres hacer. ¿Ya? Entonces, pero el trasfondo era que había una estadística que decía que más o menos como, no sé, creo que eran 180.000 influencers en Chile, imagínense. El 88% eran mujeres, ¿ya? Pero ojo, del 88% de influencers mujeres, ¿ustedes creen que siquiera el 1%, y no estoy acá haciendo una crítica de género, ni no tiene que ver con machismo, aunque los que me conocen saben que eso es bien clásico para mi manera de pensar con respecto al feminismo, etcétera, pero el 88% de los influencers eran mujeres, pero el contenido de todas estas mujeres, con suerte el 1, el 2, el 3%, eran contenido de otro tipo. Todas las demás mujeres eran de contenido erótico y sexual. Todas. En plataformas hay una chica inglesa que se baña en una tina desnuda, hace cuestiones sexuales en una tina llena con agua y después vende los frascos.
y se agotan en 7 minutos. Ha vendido 30.000 frascos en $30. Se ha hecho como 9 millones de euros. 9 millones de dólares. Si usted lo saca por mí son 900, más o menos 9.000 millones de pesos, para que se haga una idea. Increíble, ¿no? Y tiene que ver con que el mercado de la fornicación hoy día es fuerte y es súper accesible. A mí me llama mucho la atención cómo la gente puede hacer uso de eso sin ningún tipo de remordimiento. Y eso es algo a lo que nosotros los cristianos no estamos tan libres. Si es que empezamos a meternos en la boca del lobo. Y es algo que uno tiene que entender y tiene que visualizar. Nosotros como cristianos, y aquí dice, ni aún se nombren entre vosotros, ¿cierto? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombren entre vosotros. Y aquí hay una cuestión súper interesante y que es súper actual para nosotros porque dice fornicación, inmundicia, avaricia. Nombra 3 cosas: fornicación, inmundicia y avaricia. Fornicación, el acto sexual, ¿no es cierto? De lo que vemos, que les comentaba hoy día que están en todas las plataformas. Oigan, y unas chicas, la otra vez veía, cuando era esta cuestión de la elección de alcalde, hasta Naya Fácil, una chica que es prostituta, y se viralizó, mujeres diciéndole que, y chicas diciéndole que ella era su ídola, ¿eh? Que era digna de imitar. Imagínense, una mujer que se prostituye, que tiene videos cometiendo actos sexuales en vía pública, etcétera. Es una cuestión enfermante y que está atada 100% a la avaricia. Es tanto la mujer del día de hoy que es capaz de vender su cuerpo, pero ojo, ¿cómo dice? No quiero tu piropo, como una cuestión así. ¿No le gusta a la mujer ahora que el hombre la piropee o le diga algún cumplido? Si es gratis, po. Porque si hay plata de por medio, bienvenido sea. ¿Ah? Hay lo que quieras. Entonces, ojo, que hoy día el tema fornicario, las mujeres han tomado un rol al respecto, siendo manipuladoras con respecto al tema de la fornicación y el dinero. Están súper atadas. Entonces, finalmente, cuando vemos a nuestros jóvenes y a lo que se están exponiendo el día de hoy, es súper peligroso en el sentido, insisto, cuando queremos alejar a nuestros jóvenes. Está bien de repente en la parte, en el principio formativo, tener los cuidados de lo que ven, etcétera. Pero tiene que haber un momento en que nosotros tenemos que permitirle a ellos que vayan a hacer luz. Y en este sentido, creo que el cristiano ha perdido la valentía, el coraje de predicar y de decir nuestras posturas por no quedar mal. Y finalmente, cuando estamos en ambientes, a mí me toca mucho tener eventos de la empresa y finalmente terminan en momentos de compartir, etcétera, y se prestan para mucho estas cosas y uno lo ve como personas casadas, etcétera, todos se prestan para esto. Y es una cuestión que tiene una liviandad atómica. Y es algo de lo que tenemos que cuidarnos porque finalmente nadie está libre de caer en esto, nadie está libre. Pero una cuestión es que nadie esté libre y la otra exponerse. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la mejor manera de cuidarnos? Buscando al Señor, siendo fuertes en este sentido y aprendiendo a doblegar nuestra carne. Porque si nosotros no nos negamos a nosotros mismos en lo más mínimo, ¿cómo nos vamos a negar a una persona, a una mujer que abiertamente te ofrezca el acto sexual? ¿Cómo te vas a negar? Si no eres capaz de negarte al alcohol, si no eres capaz de negarte cuando corresponda a una comida que no es sana, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que acá tenemos que ser veganos o algún tipo por el estilo a los dentistas, no. Pero sí considero que hay cosas que uno tiene que aprender a negarse. Y a negarse porque el Señor te pide negarlo. Por un tiempo, el Señor finalmente hay momentos donde el Señor nos pide negarnos a ciertas cosas, no porque esté haciendo un mandamiento de eso, pero puede ser una etapa donde el Señor nos pida otro grado de intimidad para fortalecernos, para poder ir a un siguiente nivel y poder traspasar esto a otros hermanos, a otras personas, y también para poder ser una fuente de verdad, porque si no hay una conducta real en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a poder predicar de esto sin primero poder vivirlo? Y es en eso donde creo que hoy día la templanza es fundamental y se va dando por la intimidad con el Señor. Ya no, los extremos no existen, es una cuestión que empieza a pasar fuerte, empiezas a perder como los extremos. No es que uno no quiera estar feliz, pero ya no está esa euforia. Y en los momentos donde hay situaciones tristes, tampoco caes a lugares como depresivos, absolutos, donde no tienes salida, sino que hay esperanza. Hay esperanza. Entonces, como que el Señor te empieza a poner en un centro de las emociones. Ya las emociones no son así, no se disparan de un lado para otro, sino que tienen un grado como una brújula que no como un medidor que no permite llegar a los extremos en todo sentido. Y así empieza a ser fuerte uno en el espíritu con todas las cosas, con lo que ves, ya las cosas
no te llama la atención, puedes negarte, cada vez puedes negarte más. Y un ejercicio que uno tiene que hacer con la mente, con el cuerpo, de poder acostumbrarse a negarse a sí mismo. Si no lo ponemos en ejercicio, no creamos que cuando llegue el momento de vamos a poder hacerlo. Y es algo que tenemos que hacerlo en el día a día, acostumbrarnos a negarnos a cosas. Por ejemplo, un ejercicio que es muy bueno, y los cristianos lo ocupaban mucho antes, era el ayuno. Porque el ayuno no tiene solamente la finalidad de matarnos de hambre, no tiene ninguna finalidad eso. Lo que busca el ayuno es que seamos capaces de poder controlarnos a nosotros mismos en la demanda carnal que tiene nuestro cuerpo sobre nosotros. Nuestra primera batalla, y generalmente nosotros le echamos mucho la culpa al diablo, el cristiano es bueno para echarle la culpa al diablo, pero finalmente viene de nuestra carne. Cuando nosotros no sabemos someter nuestra parte carnal es donde cometemos los errores. Entonces, cuando uno hace una práctica como el ayuno, por ejemplo, es súper bueno. Es súper bueno porque tu cuerpo va a pedir comer. Pero el hecho de que tú doblegues tu carne y más encima acompañes eso con oración, con momento de intimidad, créeme que todo eso empieza a aplacarse. Todo empieza a aplacarse. Todo empieza a aplacarse. Insisto, muchas veces ahondamos mucho en nuestras debilidades, de que el Señor nos perdona, que la gracia está disponible. Por supuesto que sí. Nosotros somos una congregación que predicamos y tenemos la bandera de la gracia. Pero por otro lado también está el hecho de que nosotros no tengamos una conducta constructiva como cristianos, no nos autofortalezcamos en el Señor, no vayamos directo a la fuente y queramos ir solamente un domingo a ver como casi una especie de confesionario, donde llegamos el domingo a limpiarnos la ropita, ¿no es cierto así? ¿Ah? A sacudirnos la suciedad y volver a ensuciarnos hasta el domingo que viene. Eso no tiene ningún sentido. Esa iglesia finalmente va a terminar como una iglesia muerta, como la sal esa que no sale a nada, ¿no es cierto? Que solamente sirve para ser hollada, ¿no es cierto? Para ser tirada en el camino, que servía para marcar los caminos. Ya no servía para que fuera sal como sí. No generaba ese efecto que tenía que tener en la antigüedad, que era ser una especie de, que se usaba para los alimentos, para que no se pudrieran. Para eso se ocupaba, ¿ya? Tiene un efecto medicinal. Entonces después, como no lo tenía, se botaba. Y la iglesia se puede transformar en eso si solamente busca una mesa a la semana, buscar del Señor como corresponde. Realmente no vamos a llegar, señores, a ningún lado, a ningún lado, a ningún lado, a ningún lado. Entonces, finalmente, es algo que tenemos que ejercitar, tenemos que ejercitar. Y yo creo que, y lo veíamos la semana pasada, entender, llegar a la estatura del varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿No es cierto? El apóstol, como decía el apóstol Pedro, y haciendo esto no caeréis jamás, ¿no es cierto? Que seamos hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y no estoy hablando de las obras, no estoy hablando de que esto lo hacemos por medio de las obras, porque el poder para vencer está por medio del Espíritu Santo, por tanto no es nuestro. Pero está la disposición que tenemos que tener de someter nuestra vida al Señor, someterla, sujetarla y negarnos a cosas que quizás por momentos no son pecado, pero que sí nos quitan tiempo de lo importante y de lo absoluto, de lo que es primordial, que es la búsqueda del Señor. Si tú estás ocupando tiempo en los días y no tienes tiempo para leer la Escritura o tener un momento de comunión con Dios, orar por las mañanas, pero tienes tiempo para ver 3, 4 capítulos de Netflix, compadre, tus prioridades están en un lado que nada que ver. Y creo que eso es que ser súper enfático. Y finalmente ahí es cuando después llegan estas personas y finalmente, o nosotros mismos hemos pasado por esos periodos donde caemos y somos recurrentes en lo mismo, y después de nuevo nos comprometemos con el Señor y dale que volvía a lo mismo, y después nos comprometemos con el Señor y dale que volvemos a lo mismo, y netamente por una cuestión que no hay una conducta ni una disciplina cristiana. Y detrás de todo esto tiene que haber una disciplina cristiana. El someterse al Señor, insisto, el poder del Espíritu Santo está disponible para vencer el pecado, está disponible. El Señor nos fortaleció, nos ungió con su Espíritu, nos selló con su Espíritu, nos llenó con su Espíritu, nos bautizó con su Espíritu para que podamos vencer. Versículo 5 dice, porque sabía esto, que ningún fornicario en un mundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque acá hablaba, ¿no es cierto?, de un contexto histórico donde allá lo que pasaba era que muchos lo hacían por dinero, por un lado, y por otro lado, los idólatras, porque las mujeres lo hacían, ¿no es cierto?, como las sacerdotisas que buscaban o creían que por medio de este acto sexual tenían una iluminación y podían conversar con el más allá. En esto mismo tenemos que entender que hoy día, insisto, todo lo que tiene que ver con la pornografía, con lo que tiene que ver con todos estos portales, está siempre unido al dinero. Y es increíble que haya personas que paguen tanto dinero hoy día
por estos portales. Insisto, el 88% de los influencers son mujeres y el de ese 88, el 97% es de contenido sexual y erótico. O usted ve, y discúlpenme que así lo diga, pero usted si va a Instagram y ve una cuenta de una mujer con seguidores, va a ver una gordita, rechonchita, hablando de contenido serio, muy poco, discúlpenme, muy poco. La mayoría son unas flacas en bikini que cada rato se sacan fotos bailando, que andan todo el rato por aquí, mostrando la cuestión por acá, etcétera, 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 con cuestiones que no son pornográficas, pero que lo rayan, pero que están ahí en el filo. Y esas son las cuentas que tienen más seguidores en Chile. Y en todo el mundo, en realidad. Y están ahí, disponibles. Entonces, nosotros tenemos que entender que en ese sentido hay que cuidarse de cómo está viendo la cultura actual el tema del sexo. Hay una cuestión que me llama mucho la atención y yo conocí a una persona que tenía una sugar baby. ¿Eh? Una chica que le pagaba un sueldo y nosotros preguntamos que cómo funcionaba eso, ¿no? Tú tenías una chica, tenías tu familia y todo, puedes tener tu esposa y tenías una sugar baby que tú mantienes, le pagáis un palo mensual, que esto es para gente que tiene dinero, ¿sí? Y tiene una flaca ahí que la usan cuando quieren, es como una prostituta exclusiva. ¿Mm? Y es una cuestión que está normalizada también. E inclusive hay hombres que después de los 40 años, 50 años se separan, se divorcian y prefieren tener esta figura para estar tranquilo, no tener responsabilidad y finalmente tienen una flaca guapa que la pueden sacar a pasear generalmente menores de 30 años y etcétera, y le pagan el gimnasio y los arreglos que se tienen que hacer, los recauchajes, etcétera, y tienen este tipo de material y está normalizado, ya no se juzga. Entonces, tenemos que entender dónde nos estamos metiendo, dónde estamos viviendo hoy día. Y por tanto, las barreras, o como tenemos que protegernos, tienen que ser mucho más fuerte que antes. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas porque, eh, como cristianos, tenemos que estar más fuertes que nunca. Dice el versículo 6: nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿No es cierto? Estas palabras que son vanas, que normalizan todo esto, que finalmente le ponemos mucha acuática. Yo he tenido que tomar decisiones últimamente y empezar a abstraerme de todos. Es un poquito fome, pero uno empieza como a empezar a echar un paso atrás de toda la amistad. Empecé a tomar un poquito más atrás, porque al final ya el tema de las conversaciones o las cosas en las que se exponen ya llegan a ser muy desagradables. Yo tengo un par de amigos no cristianos que son buenos amigos míos, pero ya las cuestiones que he visto últimamente ya empiezan a exceder todos los límites con respecto a lo que tiene que ver la fornicación, por ejemplo, también. ¿Y qué pasa? Que para esto, ahora los hombres son trans, hay muchos trans, y ahora los hombres también no ven tan mal el hecho de experimentar con ellas, es una cuestión ya brígida, o sea, brutal. Y eso se está viendo entre los hombres y nadie te juzga por el hecho de incursionar en temas sexuales con el mismo sexo, etcétera. Ya es como, ni siquiera es como, está bien, así como que te lo justifican. Entonces, cuidado finalmente con quién hacemos alianzas o con quién nos juntamos y con quién nos nutrimos de estos pensamientos que finalmente empezamos a normalizar como cristianos. Y ya no nos sorprenden, ese es el problema, ya no nos sorprenden. Entonces, versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos. Simple, ¿no es cierto? Step back. Tenemos que echarnos un paso atrás. Es así. Y adicionalmente, no es que no. A ver, aquí hay un equilibrio. Una cuestión es volverse un niño burbuja, que a mí me carga esa cuestión, la gente que anda toda aislada. Pero por otro lado, nosotros cuando tengamos que ir a algún lugar, como cristianos, es bueno de ir de a dos, de a tres, no ir solo. Si te vas a meter a una cuestión, una fiesta de la empresa, a alguna junta de ex compañeros de universidad, todo lo que tú quieras ver, es bueno no ir solo. Es bueno que vayas con tu mujer, que vayas con tu esposo. Y si no, ir con hermanos en Cristo, de ver la manera de ir protegido. Porque finalmente el mundo está viendo las cosas de otra manera y saben que el que se expone y el que esté fuerte, mire que no caiga, también dice la escritura. Porque finalmente si nos exponemos a este tipo de cosas, la podemos pasar bastante mal. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y acá hay un mandato. Andad como hijos de luz. Es algo que tenemos que hacer. No tenemos espacio para la queja ni para la opinión propia. Que insisto que hoy día el mal concepto de la libertad de expresión llega a unos límites donde finalmente cualquiera hace lo que quiere. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esto es brutal, es así. Y ¿saben qué? Una cuestión que la gente ya ha pedido todo el pudor, que ya lo ejemplifican, lo cuentan y se ríen de eso ya. La verdad es que es llamativo. Es llamativo, llamativo cómo hemos sobrepasado todos los niveles morales y estamos en una sociedad donde finalmente da miedo. Pero esto tienen que entender que si finalmente da miedo, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es fortalecernos más para poder estar preparados para ir a predicar el Evangelio. Tenemos que igual ir en medio de ellos. Esto no nos quita el hecho de tener que ir en medio de ellos y predicar el Evangelio. Y allí está el equilibrio que recién les comentaba. Una cuestión es cómo abstraerse del mundo, que por tiempo a veces es bueno, sobre todo cuando hay ciertas conductas que tenemos que sacar de nosotros mismos. Es bueno primero abstraerse un rato totalmente de todos, buscar del Señor, fortalecerse y recién ir a poder enfrentar esto, porque Satanás conoce nuestras debilidades y nos va a atacar por ahí. Versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Va a haber un momento donde el Señor va a llamar a todos, vivos y muertos, grandes y chicos, ¿no es cierto? Jóvenes, ancianos, a todos, delante de su presencia y nos pondrá delante para dar cuenta de nuestros actos, ya sea para salvación o para, en este caso, para el tribunal de Cristo o para el juicio final, donde serán destinados aquellos que vayan al infierno y aquellos que vayamos con el Señor. Inclusive puede ser que lo que el Señor nos muestre no sea muy agradable. Y siempre escucho a muchos pastores y hermanos en la fe cuando hablan de esto y tiene que pesarnos el hecho cuando el Señor nos llame y que ojalá nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Antes que te diga, ¿sabes qué? Pasa rapidito antes que me arrepienta. Y que finalmente el Señor nos muestre, sería triste solamente que el Señor nos muestre todo lo que pudimos haber hecho si lo hubiésemos hecho bien, cómo nos hubiese usado, hasta dónde hubiésemos llegado y entender que finalmente malgastamos el tiempo. Y eso hay que entenderlo súper claro. Cristo viene, eh, nos queda poco tiempo en la tierra, tenemos que predicar el Evangelio. Versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Insisto, otras cosas que normalizamos, lo hablábamos la semana pasada, tienen que ver con los acontecimientos del último tiempo. Las señales están dadas, Cristo viene. Amados, hay que estar alerta. El que tenga oído para oír, que oiga, porque el Señor está a las puertas. ¿Y saben qué? Es súper llamativo a la gente que está llamando al Señor y el que está poniendo al frente. Todos los que me conocen bien saben que yo aborrezco el reggaetón. Pero ¿saben qué? Me ha tocado mucho, me apareció mucho en TikTok devocionales de Daddy Yankee. No sé cómo él se llama en verdad, pero él ahora usa su nombre, no sé cómo se llama en verdad. Y la verdad, lo hace como en las mañanas, después como de trotar, algo así. Y su rostro es como que me ha impactado. Es como un rostro alegre, así como hay una cuestión dentro de él que irradia. Es como que tú lo ves y tú le crees que el hombre está andando en el Señor y siempre entrega un versículo y lo hace con tanta alegría y felicidad que tú lo ves y dices, wow, este tipo está en el Espíritu, está caminando con el Señor, como lo hizo Enoch. Él está andando en ese camino, él está bien, se nota, lo irradia. Y es increíble que cuando nosotros estamos en sintonía con lo que el Espíritu Santo está haciendo, nuestro gesto, nuestra visión, nuestra apariencia inclusive cambia. Comunica que estamos haciendo lo correcto. Es una cuestión impresionante. Todo se regula. Insisto, entramos a un punto de templanza donde ni lo malo ni lo bueno te mueve tanto. Es como que entras a un punto de equilibrio donde nuestra vida es más centrada. Queda más centrada en Cristo y como que lo demás empieza a ser un poco menos influyente en nuestras decisiones del día a día. Y a ese punto tenemos que llegar a la madurez, ¿no es cierto?, de un cristiano. 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. ¿De cuál sea la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. El apartarnos del mal, guardarnos para Él, vivir para Él, soñar con Él, vivir, respirar el Señor. Hoy día tenemos que llegar a este nivel, tenemos que ir allá, de día a día, día a día, día a día. No soltarnos,
no tomarlo tan livianamente porque los tiempos son malos, los días son malos. Lo dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y vamos a terminar, vamos a agregar este versículo, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y claramente, cualquier cosa hoy día que no sume a nuestra edificación, brother, sácala. Hay cosas que finalmente, eh, no sé si el Señor te las va a quitar para siempre, te va a pedir que no la hagas nunca más, pero hay momentos donde el Señor sí nos pide abstraernos de ciertas cosas, negarnos ciertas cosas, con el fin de que seamos edificados para el siguiente nivel. El Señor nos quiere usar, pero para que el Señor nos quiera usar tenemos que estar dispuestos a ser barros en sus manos. Tenemos que dejarnos moldear por el Señor, y para eso tiene que haber disposición, tiene que haber un sometimiento y tiene que haber un amor a la obediencia, a obedecer lo que el Señor quiera hacer con nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por tu presencia, Señor, que mora en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que ser llenos de ti, Señor. Te pedimos que nos llenes, Señor. Llénanos con tu poder, Señor. Danos palabra, danos sabiduría, danos la capacidad de discernir espiritualmente todas las cosas, Señor. No solamente, Señor, lo que tiene que ver muchas veces con la lectura y la escritura, sino también lo que hacemos día a día, de con quién tenemos que juntarnos, Señor, con quién tenemos que hablar, con quién tenemos que ser migas y con quién no, con quién finalmente podemos, Señor, avanzar en distintas cosas. Señor, danos el discernimiento, ayúdanos a escoger bien a nuestros entornos, Señor, fortalécenos, llénanos de ti, Señor, y ayúdanos a cumplir nuestra misión, que es la predicación del Evangelio y la extensión del reino de Dios, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por esa gracia derramada a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.